cordial a todos los amigos de su programa Plataforma, siempre bajo su canal TVX. Es un gusto de nuevo estar con ustedes. El programa de hoy está dedicado a suben las tarifas con más energía hidro. Hay una incoherencia porque se supone que con más energía hidro, que fue lo que inauguró el presidente y habló que iban a bajar las tarifas, rápidamente han subido. Y de remate se han presentado abusos en las aplicaciones de los pliegos de tarifas. Ok, veamos cuál es todo este problema y cuál es la solución del gobierno. Ok, comencemos. Habría que decir de que es bien importante dejar las competencias, las limitaciones de cada uno de los actores del sistema, cómo funciona y por qué se dan aumentos de tarifa y se dan abusos y las autoridades encargadas no responden, sino que la que responde es la fiscalía, que se encarga de delitos y no de andar viendo si las empresas hacen bien la aplicación de los aumentos de pliegos. Y en ese sentido se pasa por alto la labor de al menos otras dos instituciones. ¿Cómo así? Tendríamos que decir que si hay un delito en subir las tarifas abusando, debería de ser en una instancia ya más adelante la encargada, la fiscalía, debe aplicar las leyes cuando se corresponda con delitos. Pero la fiscalía no debería de ocuparse de casos de abusos cuando se tienen otras dos instituciones que tienen competencia más directa. La número uno, la Defensoría del Consumidor, que es la encargada de regular, de supervisar y de llevar los casos cuando los consumidores se quejan de abusos de los oferentes. Si se presenta un caso de aumento de tarifas más allá de lo que está contemplado en la ley, regulación, el pliego de tarifas, le tocaría a la Defensoría hacer esa experticia, verificación, comprobación y presentar las pruebas al consumidor afectado, y con eso la Defensoría ir ante el oferente y deducir si en efecto está haciendo una mala aplicación y comprobar los abusos. Y ahí aplicar sanciones y que se recompense, restituya aquellas afectaciones al consumidor. Al final, ¿qué nos interesa? Que no hayan abusos, que las autoridades encargadas de esos casos hagan su trabajo. ¿Ok? Pero más importante, que a los consumidores se les restituya las afectaciones, es decir, si le cobraron 5, 10, 15, 20, 30, 50 o más dólares en un consumo del mes, que se le devuelva el dinero, ¿ok? Y en ese sentido yo preguntaría, consumidores afectados por estos supuestos abusos de las distribuidoras de energía, ¿les han restituido ya su dinero? ¿Ya les devolvieron su dinero? Me atrevería a decir que no. Hay casos puntuales de gente que sí lo hicieron, pero no bajo este marco en que la fiscalía cayó sobre esos casos. No es usual que la fiscalía ande tras estos casos porque no es su competencia. El otro tema es, y la superintendencia especializada en este sector, que es SIGET, la Superintendencia de Energía y de Electricidad y Telecomunicaciones, SIGET, ¿qué ha hecho? ¿Por qué no actuó ante estos casos de abusos? Igual no actuó la Defensoría y tampoco SIGET, pero tuvo que hacerlo la Fiscalía, que no es la que le corresponde. Y además el presidente se metió al baile al poner un estudio y decir que esa ya era la medicina amarga contra las empresas. O sea, pregunta, si hay abuso, que se actúe conforme a la ley, pero que no se salten las instituciones, porque eso en un esquema de justicia podría hacer caer los casos. Claro, ya sabemos que en este país la justicia, la administración de justicia es lo que menos se aplica. Es decir, respetar las leyes no se aplica en este país. Y eso nos lleva a un problema mayor, porque uno diría, vaya, si hay un abuso, el consumidor, ¿de quién tiene que ir? ¿A la fiscalía
a la Defensoría del Consumidor, a la Superintendencia de Energía. ¿A dónde hay que ir? ¿Hay que ir a la Fiscalía en la primera? No, no es ese el procedimiento. Si la Fiscalía está para delitos, perseguir delitos, no para perseguir abusos de tarifas, de mala aplicación de una regulación. En ese sentido, los consumidores van a quedar ahora con una lógica de procedimiento de decir, bueno, aquí el que actúa es la Fiscalía, no la Defensoría, y si es mucho menos. Entonces la gente va a empezar a invadir, a topar y para cualquier cosa de reclamo a la Fiscalía. Y ahí la Fiscalía no los va a atender, no nos engañemos. Si casos de personas que han desaparecido, la Fiscalía no hace nada, que eso sí hay un delito. O sea, el derecho que más tiene privilegios de tutela por toda la administración de justicia es el derecho a la vida. Y cuando hay una persona que se desaparece, ya están los casos ahí que la Fiscalía o hace muy poco o no hace nada. Casos de meses, casos de años en que no hay una respuesta concreta. Bueno, para no irse muy lejos, en estos días se publicó un caso de un salvadoreño que se nacionalizó en Estados Unidos, por lo tanto tenía ya las dos nacionalidades, salvadoreña y estadounidense, y en ese caso, por la presión de los familiares que residen en Estados Unidos y los mismos gobiernos de Estados Unidos por medio de su embajada, tomó meses que lograran investigar el caso. Y resulta que la persona fue encontrada, sus restos, a 400 metros donde fue el carro que supuestamente se bajó la persona. ¿Verdad? Entonces, se logró indagar y determinar, pero no por la Fiscalía, por su investigación o por la policía, no, fue por la presión. En este país que se pone la viñeta del país más seguro del continente, resulta que no pueden determinar rápidamente un caso de una persona desaparecida, de una persona que es asesinada, etc. Y eso es bien bastante claro, ¿verdad? Otro caso más. ¿Cómo actúa la policía cuando el que hace las capturas de inocentes y le irrespeta su derecho de libertad es la misma policía y la Fuerza Armada? Depura los casos la Fiscalía y dice esta persona ha sido capturada de manera errónea. ¿Lo hace? No. Hace poco se publicó el caso de un profesor que en el juzgado, después de tirarse ahí más de 6 meses, en la audiencia judicial, por medio de esas audiencias que hacen por internet, empiezan a leerle las imputaciones y le empiezan a señalar a la persona de que es un joven de 21 o 22 años y que pertenece a esta estructura criminal y que ha matado a estas personas. Y ahí el imputado pide la palabra y se la dan y él dice, miren, no entiendo, yo tengo más de 60 años, yo soy profesor, soy director de una escuela, no tengo nada que ver con eso. Y el juez ahí mismo dice, se suspende la audiencia, semanas después da la libertad y de remate no lo sueltan rápido, sino pasan otros meses para que se haga efectiva la libertad de la persona. Ese es el sistema de justicia. En eso participa la Fiscalía. Ajá, y entonces esa institución que hace mal lo que debería de hacer, ahora va a andar revisando que las empresas, que son miles, apliquen bien los precios, que no haya abuso. O solo en este caso porque hay un interés específico. Veamos unos antecedentes. El tema de energía de los últimos meses, ¿cuál fue? Antes de las elecciones, el presidente inauguró la presa El Chaparral, que por cierto ese gobierno de Bukele se gastó casi 500 millones de dólares y los gobiernos del frente se gastaron otros 500 millones de dólares para una obra que terminó costando a los salvadoreños casi 1.000 millones de dólares para generar 66 megas. Creo que en el mundo, ahí sí, en el mundo no hay un ejemplo de mayor ineficiencia, corrupción en una obra de energía como esa. Y lo peor, no genera energía todos los años, solamente algunos meses, ¿verdad?, que se puede generar, que son 2 o 3 meses.
Entonces el presidente de la inaugural la que dice que la tarifa tocaba subir 15%, él dice no va a haber aumento de tarifa, sino que se va a bajar 5% para todos. Pregunta, una empresa que genera menos del 5% de la oferta total del país va a permitir bajar 5% para todos los consumidores cuando solo genera unos meses de energía. ¿Qué pasó después? Que ese ya es el trimestre en el que estamos. Tocaba otra vez aumento de tarifas y el presidente tuvo que decir, sí, se va a aplicar y se publica y se ajustan las tarifas. En las primeras semanas se empiezan a dar los aumentos de tarifas y empieza gente a llorar y a saltar de que las tarifas están subiendo. Y con justa razón, ¿por qué? Porque la gente ya no tiene dinero para estar pagando aumentos de tarifa. Y en ese caso no le queda otra que pagar o que le corten la luz. Y ahí empiezan los problemas de quejas de abuso. Si hay abusos, que se aplique la ley. Pero la ley no dice váyase a la fiscalía y la fiscalía proceda quitando las bases de datos de las empresas. Eso no lo dice la ley. Entonces, se han saltado los mecanismos. Si hay abusos, que se aplique por la Defensoría, que ponga todas las sanciones, SIGET y la Defensoría. Y si hay otros delitos, entonces que a estas dos instituciones, Defensoría y SIGET, lleven el caso con las pruebas a la Fiscalía. Pero eso es después de 2 o 3 rondas donde hay instancias legales, que es donde están vencidos los procesos mercantiles de Defensoría en las instancias administrativas, porque ya la Fiscalía son casos penales. ¿Ok? Entonces, pasamos de una presita que se inauguró después de actos de corrupción, despilfarro y la peor obra, el monumento más grande de la corrupción en este país, que costó más de 3 veces el costo inicial que ya estaba inflado, a intentar que esa obra bajara artificialmente las tarifas por unos meses y después se sube cuando se impone la realidad de que la mentira tiene patas cortas. Concreto, no tenemos una oferta importante de hidro y mucho menos que se derive de la presita del Chaparral. Eso es clarísimo que es el acto más grande de corrupción de los últimos gobiernos. Pero además, cuando se aplican las tarifas, ya al alza, que es lo que toca, el gobierno no le queda más que admitir que es falso que la presita del Chaparral incide en bajar los precios. Y esa realidad la disfrazan ¿con qué? Con una actuación de la Fiscalía, que lo peor es que eso lo único que va a hacer es poner nerviosos a los inversionistas. ¿Por qué? Porque los inversionistas van a estar diciendo, a ver, veamos esto cómo fue. ¿Se aplicó los procedimientos de la Defensoría? No. ¿Se aplicó los procedimientos de SIGET? No. ¿La Fiscalía actuó bien? No. Y entonces, ¿qué marco de ley se está aplicando acá? Se está aplicando el marco de ley que ellos quieren los funcionarios. ¿Y ese cuál es? Otra vez, violar las leyes, violar el marco legal. Eso es dañar el clima de inversión. No es lo que pretenden, pero es lo que hacen. Con una cortina intentan mostrar que actúan bien, que son rápidos, que son efectivos, pero la pregunta de nuevo es, ¿ya le resolvieron a la gente devolviéndole el dinero? Esa es la solución, ¿ya lo hicieron? No. ¿A quién le toca hacer eso? La Defensoría, después de seguir un proceso. Han seguido malos caminos y por lo tanto la solución no es la correcta. Y el clima de inversión está dañado hace rato, pero esto es otro rayón más. El país lo que más necesita es crecer, porque sin crecimiento, no dude que viene ajuste fiscal, la medicina amarga que este gobierno lo único que prometió en su toma de posesión del segundo periodo, que es inconstitucional, que ya está violando la Constitución. Entonces, ¿qué se viene? Si no se hacen las cosas correctas de crear un clima para más inversión, sin duda viene una medicina amarga peor, ¿verdad? Con un gobierno que intenta jugar al circo, a crear show sin soluciones reales para la población. El caso concreto que es que tenemos cada vez más distorsiones en el sector de energía, con la misma inversión,
y con un gobierno que no cumple las leyes, no cumple las reglas. Así va a ser difícil encontrar soluciones, porque la solución, ¿cuál sería? Una oferta de energía más barata que nos lleve a un costo más bajo y entre las tarifas más bajas. Eso no es lo que se está siguiendo. Al hacer estas acciones nos estamos moviendo en la dirección contraria a más inversión. Pregunto, ¿algún inversionista serio tendrá interés de invertir en un país donde no se cumple la Constitución y se violan las leyes del mercado? Donde por cualquier cosa se violan otras leyes y se pasan los casos directos a penales sin existir los suficientes méritos y pruebas, y que no le toca a la institución encargada de perseguir delitos andar viendo si aplican bien o no las tarifas de energía, si hay o no hay abusos. Creo que de ese camino es directo a una crisis mayor y a una medicina amarga mayor que nadie desea. Que estén bien, cuídense, un abrazo.